Es un placer tener aquí en estudios a la embajadora Valeria Zuccasi, vicecanciller o subsecretaria de Relaciones Exteriores. Y bueno, como hacemos habitualmente con quien viene por primera vez a estudios aquí a Agronegocios, le vamos a preguntar, ¿quién es Valeria Zuccasi? Bueno, buenas noches, Javier, un gustazo estar acá. La verdad que seguramente si me haces esta pregunta a lo largo de los años te voy a dar respuestas muy distintas. Hoy me defino como madre, cosa que no hacía hasta hace 3 años y me ha cambiado mucho la vida, me ha dado otra perspectiva. Soy diplomática de carrera y por lo tanto soy funcionaria pública. Y creo que eso me posiciona a veces en un lugar que no todo el mundo termina de entender porque te pone en un lugar más de neutralidad, de estadismo, que a veces te hace alejarte de peleas y de discusiones y tratar de buscar consensos. Soy una convencida negociadora por experiencia profesional, multilateralista, convencida de que el rol de países pequeños es construir, nunca destruir. Soy una apasionada de mi carrera y una privilegiada por poder vivir de lo que estudié y de lo que elegí como carrera. Soy esposa, soy cocinera, soy lectora. Me gusta mucho viajar, me gusta conocer culturas, me gusta conocer el mundo, cosas que me dio oportunidad mi carrera, que seguramente no sé si las habría tenido si no hubiera hecho esto para vivir. Así que soy muchas cosas al mismo tiempo. Y hoy soy subsecretaria de Relaciones Exteriores. Hay un hecho que te quiero preguntar porque hasta ahora nunca sentí que lo hubieras hablado, pero en determinado momento ibas a ser embajadora en el Reino Unido. Sí. Y de golpe y porrazo no lo fuiste, sí, y terminaste en Malasia. Exacto. ¿Qué pasó? Cuando mi designación para el Reino Unido se tenía que discutir en el Parlamento para obtener la venia. Estamos hablando del 2019. Se demoró la consideración porque medio de la campaña electoral, ¿no? Todo el Parlamento dedicado a la campaña, se demoró la designación y cuando se va a discutir en la Cámara en el Senado, en la Comisión de Internacionales, ya había ganado el Partido Nacional las elecciones y un senador le hace saber a quien era en ese momento la encargada de bancada del Frente Amplio que no iban a votar más venias de embajadores o embajadoras y que si bien sabían que la mía y la de un colega que hoy está embajador en Vietnam eran embajadas de carrera porque nosotros éramos funcionarios, que ellos entendían que las designaciones le correspondían al gobierno entrante. Y en ese momento la senadora Lilian Quechichian le trasladó al canciller Nin Noboa que ante esa situación, y visto que el Frente Amplio de todas maneras tenía mayoría en la Cámara de Senadores, podía votarse y de todas formas iba a salir. Entendíamos que además el Partido Colorado iba a acompañar también las venias, pero que era una elección tanto mía como de mi colega, y la verdad que con mi colega no dudamos ni un segundo en decir si el próximo gobierno entiende que no hay que designar nuevos embajadores o embajadoras, no es el momento de hacerlo, y decidimos retirar nuestros pedidos de venia para esperar al periodo siguiente. En ese entonces, por amistades en común y gente que nos conocía, me llamó quien fue designado en los primeros meses como canciller, Ernesto Talvi, con quien no nos conocíamos, pero con quien inmediatamente nos llevamos muy bien. Hablamos mucho, me llamó a la que era la sede de Ciudadanos en ese momento, hablamos horas de las negociaciones internacionales, del Mercosur, de la Mercosur-Unión Europea, de las negociaciones, y me pidió, sabiendo que yo ya estaba en condiciones de salir al exterior, sí podía quedarme un tiempo más para continuar lo que era el final de la negociación Mercosur-Unión Europea, que en ese momento, pensemos, prepandemia y precrisis, iba camino a la firma. Y le dije que sí, porque es la Unión Europea, antes de haber tenido a mi hija de verdad, era siempre, como decía el canciller Nin Noboa, mi bebé. Entonces le dije que sí, que me entusiasmaba la idea, me quedé. Ahí a los meses se va Talvi, explota la pandemia, era todo un gran caos. Me cambian, el entonces canciller Bustillo me pasa al área de Asia, África y Oceanía. Y pasado el tiempo, ya 1 año y pico, le planteé al canciller que yo entendía que era hora de poder salir al exterior, que nuestra función está pensada para cumplir gran parte de nuestras tareas en el exterior. Y ahí la opción que me dio fue Malasia y la acepté. Y así terminé en Malasia de embajadora 2 años y medio. Y plenipotenciaria en otros países. En Tailandia, en Camboya y Brunei. Cosa que tiene mucho que ver con la actualidad.
tiene mucho que ver con lo que empecé a entender, esos conceptos que capaz que los tenés en la cabeza, pero que la realidad te los hace golpear de frente, y que empezás a escuchar, que se hablaba tanto. Antes de salir, hablé mucho con sectores productivos, exportadores, y me hablaba mucho del interés en sudeste asiático y la necesidad de trabajar los distintos, y yo llegué y me encontré un país, o varios países, en donde poca gente sabía lo que era Uruguay. Y nosotros, que estamos tan orgullosos de nuestros productos, de lo que vendemos, de nuestros alimentos, de la estabilidad democrática, de la estabilidad en general del país, me encontraba con que tenía que explicar que no estábamos en África, que estábamos entre medio de Argentina y Brasil, y ahí más o menos capaz que nos ubicaban en un mapa, y estábamos lejísimos de que alguien entendiera que vendíamos carne, lácteos, vinos, granos y demás. Entonces, ahí es que empecé a darme cuenta que hay una diferencia entre el discurso de lo que es importante, lo que entendemos que es el mundo que está creciendo en términos de consumo, y lo que Uruguay ha trabajado en las últimas décadas como prioridad para la producción y para la colocación de sus productos. Voy hacia atrás, algo que hablaste de tu hija no real, sino el acuerdo con la Unión Europea, que te tuvo como protagonista. Yo, con todos los sectores que hablé, que participaron de alguna forma en el cuarto de al lado, sí, de esas negociaciones, con la carne, con el arroz, con los lácteos, bueno, todas dijeron que tenías una relación directa con los empresarios y los estabas informando en el día a día. Es más, hasta empresarios de otros países valoraban tu actividad, porque entendían que sus representantes no le ponían tanto cariño a esa negociación. Pero viendo tu currículum, encontré que bueno, te especializaste además en los temas comerciales vinculados con la agricultura. No es frecuente un diplomático realmente. ¿Y por qué fue eso? Porque increíblemente, cuando llegué a mi primer destino, en la embajada, la misión ante la Organización Mundial del Comercio, el entonces embajador Guillermo Valles me dice un día de la nada, a los pocos meses de haber llegado: Valeria, ¿sabe que están buscando presidente para el Comité de Agricultura de la OMC? Y yo quiero que sea usted. Yo llegaba, en ese momento, 26 años, primer destino en el exterior, sin entender lo que era el mundo, nunca habiendo vivido en el exterior, en una organización que, como toda organización internacional, es difícil de entender y de buscarle la vuelta, pero yo tengo un defecto, que es que me tengo fe para cualquier cosa. A mí me dicen algo y yo voy para adelante. Y le dije, bueno, vamos, si usted me tiene fe, vamos a hacerlo. Pensando que qué chance había de que eligieran a una gurisa de 26 años que recién llegaba, que venía de un país chiquito. Y el embajador Valles, que es un gran negociador y un gran articulador, empezó a mover las fichitas, y cuando quise acordar, me eligieron presidenta del Comité de Agricultura. Y agarré el Comité de Agricultura de la OMC, que es un comité que venía muy, muy desprestigiado, porque venía con poca atención de los miembros, hacía poca cosa, mostraba poco por integrar la agricultura en las normas internacionales de comercio, y empecé a trabajar en algunos temas que no eran tan atractivos, pero que hacían mucho. Por ejemplo, las notificaciones que hacen los países de cómo aplican subsidios en la agricultura, las notificaciones que hacen de cómo usan las cuotas agrícolas. Y eso me fue llevando a un trabajo que hizo que me reeligieran 3 veces más. O sea, fueron casi 4 años de presidenta del Comité de Agricultura, y eso me acercó muchísimo a la realidad agrícola, a entender, por ejemplo, las estrategias. Muy cuidado, súper extra protegido, con países. Mucho subsidio. Claro, y con países, porque están los evidentes, ¿no? Nosotros sabemos que la Unión Europea subsidia, pero también hay otros países que tienen un discurso. Unidos, y otros que tienen un discurso muy aperturista, pero que también a la interna cuidan mucho su sector agrícola. Es por lejos el sector más protegido, y el haber estado en lo internacional me sirvió mucho para entender las diferentes posiciones, desde dónde se construyen, por qué ciertos países tienen ciertas visiones de la agricultura y otros visiones completamente distintas, pero también me acercó mucho a la agricultura en Uruguay, porque me acercó a los sectores exportadores. Ahí empecé a trabajar mucho con INAC, con el entonces, con Tabaré Aguerre, que estaba siempre representando a los arroceros. Empecé a conocer a un montón de gente que también me abrió mucho la cabeza para entender la realidad productiva del Uruguay, gente a la que le estoy extremadamente agradecida, porque hasta el día de hoy les hago una pregunta de algo que no me queda del todo claro y inmediatamente me la responden, siempre con esa voluntad de acompañar los procesos que tenemos desde el sector público.
¿Y sos optimista de que, como dijo Lula, el 20 de diciembre se va a estar firmando el acuerdo? Yo soy optimista por el siguiente motivo. He sido optimista muchas veces. Si uno es pesimista con esta negociación, no se levanta nunca y no se vuelve a sentar en una mesa negociadora. La vi cerrar tantas veces y reabrir tantas veces. Pero yo creo que desde el momento que tenés dos presidentes, porque está Lula y estuvo von der Leyen por la Unión Europea, anunciando en conjunto, públicamente, que el 20 de diciembre nos vamos a juntar para firmar este acuerdo, yo creo que la señal está ahí. Creo que es la forma en la que la Unión Europea también está pasando el mensaje a su interna de decir: no se abre más, no se discute más, esto es lo que hay, que es lo que hasta ahora no sucedía. Hasta ahora la Unión Europea siempre daba la sensación de que se podía negociar todavía alguna cosita nueva y toquetear alguna partecita. Yo creo que esto fue la señal de decir: hasta acá llegamos, se firma ahora y punto. ¿Todavía pueden suceder cosas? Sí, lamentablemente lo hemos visto en el pasado, pero es claro que nunca estuvimos tan cerca como estamos ahora. ¿Y qué pasa con esas salvaguardias que la Unión Europea quiere imponer y que supuestamente amansaron a Francia? El tema es ahí también entender las dimensiones. El acuerdo tiene un capítulo de salvaguardias, que es el capítulo tradicional que se negocia en todos estos acuerdos, que establece que un país, al ver que aumenten mucho las exportaciones de un producto o caiga el precio considerablemente y se le genere un daño a su propia producción, puede detener, luego de una investigación muy exhaustiva, puede detener durante un tiempo las importaciones de ese producto. ¿Qué pasa? Normalmente ese acuerdo que se alcanza entre las dos partes hay que traducirlo en normas internas. La Unión Europea siempre tiene reglamentos que establece cómo se va a aplicar esa salvaguardia. Lo novedoso en este caso es que al establecer ese reglamento interno que es tradicional, la Unión Europea se compromete con los importadores de ciertos productos, los productores de ciertos productos, que para la carne, por ejemplo, si aumenta más de un 10% el volumen de lo importado o cae el precio más de un 10%, van a empezar a mirar con más atención lo que está sucediendo. Es decir, no hay nada nuevo, ni es que la Unión Europea diga: si aumenta un 10% en las importaciones, te aplica una salvaguardia y te quedaste ahí. No, es el compromiso que asume con los franceses, sobre todo decir: no me vas a tener que venir a golpear la puerta, no me vas a tener que pedir por favor que analice, yo sí veo que es un aumento de 10, una caída del 10 del precio, voy a empezar a prestar atención. Y si entiendo que hay un caso y si entiendo que hay un daño que es muy difícil de probar, muy difícil y lleva muchísimo tiempo, pero si entienden que lo hacen, van a abrir una investigación, y si entienden que no hay daño alguno, que es un aumento normal de las importaciones o una caída normal de los precios, no va a pasar nada. Entonces hay que entender, no es una salvaguardia nueva, sino que es la interpretación de la Unión Europea de lo que se acordó y el compromiso que asume frente a sus agricultores de estar monitoreando la realidad con el Mercosur. En ese acuerdo hay una cuota de carne que el Mercosur tendrá que distribuir. Hay una cuota para el arroz que también habrá que ponerse de acuerdo, siempre hablando de temas agropecuarios, ¿no? Y bueno, no hubo lugar, o mejor dicho, hay ventajas para los lácteos, pero de Europa. Yo recuerdo particularmente que te comprometiste con la gente vinculada con la lechería. Los próximos acuerdos va a tener peso la lechería. Porque hay que pensar eso, ¿no? Cuando se negoció con la Unión Europea terminamos negociando cuotas bilaterales, es decir, nosotros tenemos acceso a Europa de la misma forma que ellos tienen acceso a nosotros, es como que nos matamos mutuamente. ¿Por qué? Porque de alguna forma nos estamos identificando como competencia. Y está el gran mercado brasileño al que todo el mundo quiere entrar, pero que hoy por hoy es bastante nuestro, en términos de competitivos por lo que pagamos de arancel. Entonces, lo que yo siempre he dicho es: no hay que ver la realidad estática, no hay que imaginar que la negociación con la Unión Europea es el principio y el fin de la estrategia de inserción de Uruguay. Hay que imaginarse que van a venir después otros acuerdos que van a generar oportunidades para el sector lácteo, y por eso es que yo converso tanto también con INALE y con algunas de las empresas del rubro, para que ellos me identifiquen cuáles son los que les interesa. Ellos nos han dicho Centroamérica, que es una región que empezamos a trabajar lentamente y a la que vamos a apuntar mucho a principio de año, y sobre todo me hablaron mucho de Indonesia, y por eso gran parte del trabajo que hicimos en estos últimos meses tuvo que ver con la habilitación del mercado de lácteos en Indonesia, porque el sector está identificando ahí una oportunidad enorme. Entonces, capaz que ni siquiera hay que esperar
por grandes acuerdos comerciales, sino que a través incluso de una habilitación sanitaria puede venir una oportunidad comercial que compense el temor que pueda tener el sector de eventuales impactos del acuerdo con la Unión Europea. Seguimos el diálogo con la subsecretaria de Relaciones Exteriores, la embajadora Valeria Zuccasi. Ya hablamos del acuerdo con la Unión Europea que está allí delante. Pero bueno, lo que tuvimos en el pasado viernes, ya en la madrugada, valoro a Marina González, la responsable de prensa de Cancillería, que a la 1:00 de la mañana estaba tuiteando eso, y yo lo vi, la autorización o la aceptación por parte de los países integrantes del Tratado Transpacífico de que Uruguay ingresara en el mismo. Y el canciller Mario Lütgen habló del trabajo de la subsecretaria, incluyendo que en 5 días había dormido 4 noches en avión, yendo de país en país a negociar lo que faltaba. Y ese día, además, en la conferencia en Cancillería, dijiste que había 2 países que estaban bastante duros para permitir el ingreso. Convengamos que para aceptar el ingreso tienen que estar todos los países de acuerdo. Exacto. Y no eran 2 países comunes, eran 2 países importantes. ¿Cómo los convenciste? A ver, yo siempre soy cuidadosa de no nombrar países porque me parece que lo que uno discute en reserva con ellos hay que mantenerlo, pero hay 2 elementos. Yo en esto no soy particularmente orgullosa y reconozco que a veces la ayuda viene de afuera. Yo creo que el contexto ayudó muchísimo. El cierre del acuerdo entre Argentina y Estados Unidos ayudó porque de alguna manera mostró que estábamos dentro del propio Mercosur todos negociando un poquito. Yo creo que el contexto internacional en general, la incertidumbre, la falta de garantías para comerciar también ayudó. E hizo que muchos países que por ahí no estaban interesados en incorporar un mercado pequeño que no va a comprar gran cosa y que encima puede competir con parte de sus productos, se volviera un buen aliado para tener sentado en la mesa si lo que se empieza a visualizar es al CPTPP, no solamente como un acuerdo comercial, sino como una plataforma para impulsar la nueva reforma del sistema multilateral de comercio. Entonces, cuando cambias el chip y ya no pensás en una incorporación más al CPTPP, ¿a qué país voy a mirar? Pensá que ahí estábamos compitiendo con enormes mercados como Indonesia, Filipinas, con actores ultra relevantes en términos de inversiones como Emiratos Árabes Unidos, que tiene dinero, tiene petróleo, no tiene ninguna sensibilidad, compra todo. Esos eran los candidatos que picaban en cabeza y nosotros veníamos ahí medio mezclados en el borbollón. Ahí va, y con alguna oposición. Entonces fue conversando mucho sobre el pragmatismo con el que Uruguay iba a encarar esta etapa, explicando que nosotros íbamos a estar atentos a eventuales sensibilidades que pudieran tener algunos países en productos concretos y explicando además esa visión que terminó siendo la visión compartida por gran parte del CPTPP, de que nosotros entendíamos que nuestra pertenencia a ese club de hoy 12 países y en breve posiblemente con el ingreso de Costa Rica 13, apuntaba también a ser un faro de libre comercio en épocas en que el libre comercio es cuestionado. Ahora, ¿por qué enseguida de asumir el gobierno se veía lejano el Transpacífico y de golpe y porrazo formamos parte de... Y yo creo que nos pasó un poco eso, ¿no? Que en la coyuntura en la que asumimos el gobierno nos llevamos la sorpresa de que algunos países con los que empezamos a conversar, incluso antes del 1 de marzo, en los días previos a la transmisión de mando, nos decía, miren, van a tener que trabajar mucho. Hay algunos países, en ese momento nos hablaban de varios países, que algunos tienen dudas sobre Uruguay, otros no le ven mayor interés. Había algún país que nos decía que no era el momento para seguir expandiéndose, que era preferible trabajar, por ejemplo, en las cuestiones internas, la creación de una secretaría, establecer mecanismos más claros de trabajo, porque sobre todo los países más chicos del CPTPP están empezando a sentir mucho la carga de lo que significa un proceso de adhesión. Ellos pasaron del de Reino Unido al de Costa Rica sin intermedio y se
requiere muchísimo trabajo de equipos técnicos y demás. Entonces, como que algunos tenían prioridades por otro lado, otros no veían gran atractivo en Uruguay. Había una fuerte puja de los países del sudeste asiático por incorporar países de Asia, considerando que Costa Rica, latinoamericano, había sido el último en admitirse como próximo país miembro. Entonces, había muchos elementos que a nosotros nos hacían prever que iba a ser cuesta arriba. Las primeras reacciones, los primeros meses, nos dedicamos a hablar mucho con los equipos técnicos de todos los países del CPTPP para poder entender en esas discusiones técnicas cuáles eran los cuestionamientos que nos hacían. Y una vez que tuvimos identificados esos cuestionamientos, dijimos, ahora llega el momento de subirse a un avión e ir a hablar cara a cara cuando sea posible, y si no, por lo menos en una Zoom, pero mirándonos, con los ministros de Comercio, las ministras de Comercio o los viceministros de Comercio, dependiendo de quién tuviera la responsabilidad directa por el proceso de negociación del CPTPP. Y ahí empezó, de alguna forma, una etapa que coincidió con el Liberation Day y con el anuncio de Trump de los aranceles y con un mundo que en lo comercial cambió. Y con países que están dentro del CPTPP, que son los que históricamente y los que al día de hoy aún defienden desde la Organización Mundial de Comercio al sistema multilateral en general. Y por lo tanto recibían con brazos abiertos a Uruguay, aquel país chiquito que siempre ha compartido esa visión y que por ahí en la última década por algún motivo se concentró más en cerrar con la Unión Europea o en alguna cosa y no se dedicó tanto a estar en esos grupos chicos. Pues acordate siempre de algo que yo lo digo, el CPTPP nació de una discusión entre 3 países chicos, entre Chile, Nueva Zelanda y Singapur. Y hoy es lo que es, porque esos 3 países, que son países chicos, con intereses diferentes, porque tenés desde Singapur, que no produce nada, importa todo, a Nueva Zelanda, que es el principal exportador de lácteos del mundo, a Chile, que es un exportador, importador de las más variadas, de los más variados productos, y no solamente agrícola. Y esos 3 países lograron crear esto. Ese grupo era el grupo de pertenencia de Uruguay cuando yo empecé mi carrera allá en la OMC. Y de alguna forma nos fuimos alejando y nos fuimos olvidando de ese espacio. Y yo sentí en mis primeras conversaciones, sobre todo con Australia, con Nueva Zelanda, una conversación espectacular con el canciller de Singapur, que de alguna manera es como que nos volvían a recibir en el seno de ese grupo. Y yo creo que eso también ayudó. Y por eso digo, yo no soy orgullosa. Las gestiones que hicimos fueron tremendas, el desgaste personal, familiar, de los equipos, el laburo de las embajadas nuestras en todos esos países es increíble, es destacable, no se filtraba nada, no se decía nada, lo bueno y lo malo lo manteníamos en absoluta reserva, pero si no hubiera sucedido en el contexto en el que sucedió, capaz que no tenía el resultado que tuvo. Y eso hay que ser también honesto a la hora de reconocerlo, porque puedes hacer todo el esfuerzo del mundo y pegarte contra una pared, y en otro momento, porque las cosas se dan de una manera, podés tener los resultados que buscabas. Nos queda un año y medio tal vez. Más. Yo creo que nos queda un año y medio, 2 de negociación. País individualmente. Hay una parte que es general, que implica disciplinas, que son las que tiene, ¿no? El capítulo por capítulo, que va a haber que decir cumplo, no cumplo, y donde no cumplo te voy a tener que explicar cómo voy a hacer para cumplir, que es un trabajo tedioso, minucioso, extremadamente técnico, y que a diferencia de lo que sucede en otras negociaciones, tiene que suceder para que a nosotros nos permitan incluso empezar a hablar de ofertas de bienes o de servicios o de compras públicas o de inversiones. Entonces es una negociación completamente distinta a los ritmos y a las formas a las que estamos acostumbradas acá en Uruguay, y por lo tanto estamos hablando de un año y medio o 2 de negociación para después determinar si lo que pusimos sobre la mesa es aceptable, si es aceptable para todos, y ahí va a depender mucho también de lo que nos den y lo que demos nosotros, porque nosotros también tenemos muchas expectativas. Cuando vos miras los análisis o escuchás analistas, hay grandes expectativas sobre lo que puede ganar Uruguay, y no es necesariamente cierto que lo que ya está hoy en el acuerdo es lo que va a tener Uruguay con su incorporación, porque después del ejercicio con el Reino Unido y con Costa Rica, las cosas se han ido modificando un poquito y nosotros heredamos tradiciones que ya han ido evolucionando. Entonces, ahora empieza una etapa con mucha calma, muy técnica de negociación, que va a llevar su tiempo, hay que armarse de paciencia y trabajarla muy profesionalmente, de nuevo, como lo ha hecho siempre Uruguay, con más o menos los mismos equipos que venimos negociando hace 20 años. Voy a un tema concreto de hoy, reunión con el canciller argentino, con su equipo,
todo el tema vinculado con la instalación de la planta de hidrógeno verde en Paysandú. ¿Qué pasó? Fue una excelente reunión. Yo creo que hay que valorar muchísimo el hecho de que la primer visita que hace automáticamente el canciller argentino sea Uruguay. Esto en respuesta a la visita del canciller Lubetkin la semana pasada a Buenos Aires. En ese momento se habló de entender las preocupaciones que puede haber del lado argentino con la posible instalación de la planta. Y el canciller Lubetkin lo que dijo es: vénganse cuando quieran, con quien quieran, y nosotros acá lo recibimos con todos los ministros involucrados. Por eso estaba la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, y estaba el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, estaba también el intendente de Paysandú, para poder explicar la visión. Del otro lado, el gobernador Frigerio, y estaba el intendente de Colón, y la idea era escucharnos. Del lado de Uruguay, primero explicar dónde estamos, porque hubo ciertos ruidos, hubo alguna información mal comunicada en estos días acerca de si existía o no existía un permiso ambiental otorgado, y en realidad lo que hay es un adelante, puede empezar a hacer el estudio ambiental para ver si se puede instalar la planta o no, pero no hay desde ningún punto de vista un permiso ambiental. Y bueno, desde explicar eso a lo que se está haciendo, qué pasos ha seguido el gobierno en estos temas, yo creo que fue muy valioso el poder haber escuchado la visión desde el propio intendente Olivera de la importancia del proyecto para la región, también sirvió, y el haber escuchado la contraparte argentina y las preocupaciones también fue buena. Entonces de alguna manera lo que se determinó, punto número uno, y creo que lo escucharon en la conferencia de prensa posterior de los cancilleres: ninguno de los dos países tiene ganas de perjudicar al otro. Ninguno de los dos países tiene ganas de afectar la necesaria inversión que se requiere en cualquiera de las dos orillas del río. Ninguno de los dos países quiere repetir los trágicos episodios del pasado que, como decía tan correctamente el canciller argentino, aún avergüenzan al gobierno argentino porque no se comprende cómo se permitió llegar a ese punto. Y por lo tanto lo que hubo fue un gran ambiente de escucha, de diálogo, y la decisión de continuar regularmente a medida que avance el proceso en Uruguay, teniendo estos diálogos para poder escuchar en vivo y en directo de un lado y del otro lo que sucede, y no dejar que rumores o información mal presentada afecte una relación que es esencial para Uruguay, pero también para Argentina. Nos queda una pregunta para hacerle a la embajadora Valeria Zuccasi, subsecretaria de Relaciones Exteriores. Nuevos mercados, falta tiempo, la Unión Europea está ahí en la firma, lo que vimos del Transpacífico. ¿Y qué debería hacer Uruguay, que es un gran exportador y que habitualmente no le sobra nada de lo que produce? Y yo creo que es hora de que empecemos a plantearnos que si llega la tan ansiada apertura de nuevos mercados, ya sea por habilitaciones sanitarias, las pocas que nos quedan, o reducciones arancelarias que se empiecen a generar con esta serie de acuerdos, pensemos Unión Europea, EFTA, Singapur, el CPTPP que podrá venirse, pero también otros acuerdos que tiene en cartera el propio Mercosur. Por ejemplo. Canadá, volver a cerrar, tiene Emiratos Árabes todavía en la espera, Indonesia en la espera, hay posibilidades de mejorar el acceso con India, hay varios temas interesantes y mercados grandes y consumidores en carpeta. Y lo que no nos puede pasar, que es una discusión que vengo escuchando afortunadamente desde la rural cuando INAC organizó un par de eventos, es que no tengamos productos para colocar. Hay un debate sobre qué hacemos primero, abrimos los mercados primero o duplicamos la producción de carne primero. Yo creo que ese debate ya está superado. Y que es hora de que reconozcamos que no podemos seguir abriendo mercados si no tenemos luego productos para colocar. ¿Por qué? Y eso es algo que he estado conversando mucho con productores y exportadores en estos últimos meses. Cuesta mucho cuando uno llega a un país a pedir algo, apertura, por ejemplo, de un producto, y nos dicen, pero si ustedes tienen abierto para exportarnos tal cosa y no nos han vendido ni un kilo en 10 años. Uno va a pedir una rehabilitación. ¿Para qué? Nos dicen, si ustedes no nos están vendiendo. Y sobre todo cuando hablamos de países que tienen una preocupación por la seguridad alimentaria afectada y agrandada por el COVID, y que están apostando de la misma forma que nosotros apostamos a la diversificación de mercados. Ellos apuestan a la diversificación de proveedores, la certeza, la seguridad, es muy importante. Entonces, la seriedad que caracteriza a Uruguay a su producción hay que cuidarla mucho, y también hay que empezarla en términos de proveedor responsable, no solo de los mercados que ya tenemos, sino de los mercados a los que estamos apuntando, incluso algunos mercados que pueden ser chiquitos y comercialmente
no los más atractivos. Entonces es verdad que al Estado lo que le toca es generar la oportunidad, abrir el mercado, y después es el sector privado el que determina hacia dónde va, pero yo creo que si estamos haciendo tantos esfuerzos por cambiar la dimensión de colocación de productos potencial para el Uruguay, también es hora de empezar a conversar sobre cómo vamos a poder llevar esos productos a esos mercados. Embajadora Valeria Zuccasi, muchas gracias por haber estado acá. Esperemos que antes del cierre de esta administración la podamos tener nuevamente por aquí.